Bienvenidos a este nuevo módulo de econometría. En esta oportunidad vamos a estudiar la segunda parte del problema de inferencia para cuando trabajamos con regresión múltiple. En este caso vamos a iniciar analizando inferencias sobre igualdad de coeficientes de regresión. Para esto suponemos una regresión múltiple del tipo de la que vemos aquí, donde tenemos que la variable regresada ahí depende de un parámetro de intercepto beta 1 más tres variables regresoras, x2, x3 y x4 con sus correspondientes beta más un término aleatorio del error UI. Y deseamos probar una hipótesis en la que dos coeficientes, en este caso beta 3 y beta 4, son iguales. Para eso planteamos un test de hipótesis donde beta 3 sea igual a beta 4 como hipótesis nula, o en su defecto beta 3 menos beta 4 igual a 0, contra distinto. Beta 3 distinto de beta 4 o beta 3 menos beta 4 distinto de 0. Por ejemplo, pensémoslo en el término de una función de demanda de un bien en el que Y es la cantidad demandada del bien y depende del precio, del ingreso y la riqueza. En este caso, la hipótesis nula implicaría que el coeficiente ingreso y riqueza son los mismos o tienen una relación tan fuerte que en términos de inferencia podemos deducir esto. De esta forma vamos a partir de los supuestos clásicos, demostrar que vamos a utilizar el T crítico, el T calculado en la muestra, en el que vamos a hacer la diferencia de los parámetros estimados menos la diferencia de los parámetros poblacionales, que en este caso sería 0, sobre el error estándar de la diferencia de los parámetros estimados. Una vez que tenemos los valores de los coeficientes y el desvío estándar, podemos calcular el t con los valores que obtuvimos y sabemos que lo vamos a comparar contra un t con n menos 4 grados de libertad y el nivel de determinación que decidamos aplicar a nuestro test para llevar a cabo nuestra inferencia. El error estándar de beta 3 menos beta 4 estimado lo obtenemos de esta fórmula que nosotros ya conocemos, que es la varianza de beta 3 más la varianza de beta 4 menos 2 veces la covarianza de beta 3 beta 4. A esto le aplicamos la raíz para que en lugar que sea la varianza de la diferencia sea el error estándar. Y entonces, si nosotros lo sustituimos en la hipótesis nula, sustituimos la hipótesis nula y este error estándar, nos queda el estadístico t tal como lo vemos aquí. Entonces, el procedimiento para llevar a cabo esta inferencia comprende los siguientes pasos. En primer lugar, estimamos el parámetro beta 3 y beta 4, en este caso el parámetro de la variable de riqueza y la variable de ingreso. Estimamos las varianzas y covarianzas de ambos parámetros y a partir de estas calculamos su error estándar. A partir de ese valor observamos que, dado que la hipótesis nula beta 3 menos beta 4 es 0, lo reemplazamos en el t, y si la t calculada en base a esta fórmula es mayor al t crítico con el nivel de significancia que especificamos, podemos rechazar la hipótesis nula. En este caso, al rechazar la hipótesis nula,
podríamos inferir que los parámetros estimados son distintos, las variables ingreso y la variable en este caso riqueza, de lo contrario no podemos rechazarla. Pasemos ahora a otra prueba de inferencia, que es la prueba de restricciones de igualdades lineales. Vamos a tener algunas ocasiones en las que alguna información a priori de la teoría económica puede sugerir que los coeficientes de un modelo de regresión satisfacen algún tipo de restricción con igualdad lineales. Para eso vamos a analizar directamente un ejemplo, en este caso una función de producción de Cobb-Douglas, donde I es la producción y es el beta 1 por x2 a la beta 2, donde x2 es el factor trabajo, por x3 elevado a la beta 3, donde x3 es el factor capital, multiplicado por e elevado a al error, a la UI. Si en lugar de plantearla de la manera tradicional en la que nosotros multiplicamos las variables y las elevamos a estos parámetros, a estos coeficientes, beta 2 y beta 3, la explicitamos en términos logarítmicos, nos queda que el logaritmo de i es igual a beta 0, más beta 2 logaritmo de x2, más beta 3 logaritmo de x3, más u, donde el beta 0 es el logaritmo natural del beta 1. De esta manera, lo que ahora podemos plantear es que si existen rendimientos constantes a escala, de acuerdo a lo que sabemos de la teoría económica, beta 2 más beta 3, es decir, los rendimientos del capital y el trabajo, deberían sumar 1. Esto implica entonces un claro ejemplo de esto que estábamos mencionando, restricción de igualdad lineal. ¿Cómo saber si hay rendimientos constantes a escala? Es decir, si esta restricción es válida. Vamos a ver que existen dos métodos. En primer lugar, vamos a trabajar el enfoque de la prueba T y luego vamos a ver el enfoque de la prueba F de mínimos cuadrados restringidos. Comencemos entonces con el primer enfoque. Cuando realizamos la prueba T, vamos a estimar el modelo sin considerar la restricción, es decir, vamos a hacer una regresión no restringida o no limitada. Y tras estimar beta 2 y beta 3, vamos a realizar una prueba de hipótesis mediante una prueba T similar a la anterior, donde tenemos, en lugar de restar los coeficientes se suman porque nuestra restricción lineal es que son igual a 1, entonces tendríamos que beta 2 estimado más beta 3 menos beta 2 más beta 3 poblacional sobre el error estándar de beta 2 más beta 3, dado que la hipótesis nula nos plantea que beta 2 más beta 3 es igual a 1, reemplazamos en el numerador, nos queda beta 2 estimado más beta 3 estimado menos 1 sobre el error estándar de la suma, que es la raíz de la varianza de beta 2 más la varianza de beta 3 más 2 veces la covarianza de beta 2, beta 3. A partir de acá tomamos una decisión similar a la que realizamos anteriormente. Si el t calculado es mayor que el t crítico en el nivel de confianza alfa que determinamos para nuestra prueba, rechazamos la hipótesis de la existencia de rendimientos constantes a escala. En caso contrario, no la rechazamos y podemos inferir la existencia de estos rendimientos. En tanto,
Otra forma de medir este tipo de restricciones es a través de la prueba F, realizando una estimación de mínimos cuadrados restringidos. Este método constituye un método directo en el cual incorporamos esta restricción en la estimación desde el principio. Por ejemplo, si nosotros sabemos que beta 2 o beta 3 es igual a 1, podemos despejar beta 2 o beta 3 como 1 menos beta 3 o 1 menos beta 2. Con cualquiera de las dos que nosotros utilicemos, vamos a eliminar un coeficiente beta y estimar la ecuación restante. Entonces, veamos que escribimos la función de producción de Cobb-Douglas, donde nos queda que el logaritmo de y es beta 0 más, donde decía beta 2, ponemos 1 menos beta 3, que es equivalente, por el logaritmo de x2 más beta 3, por el logaritmo de x3 más y. Operamos, hacemos operamos algebraicamente, nos queda que beta 0 más el logaritmo de x2 más beta 3, el logaritmo de x3 menos el logaritmo de x2 más y es nuestra función estimar. Vemos que ahora entonces tenemos solamente dos betas, el beta 0 y el beta 3. Uno lo eliminamos, el beta 1 lo eliminamos al aplicar el logaritmo al beta 1, la constante, y el segundo al incorporar esta restricción dentro del mínimo cuadrado restringido. De esta forma, pasamos el logaritmo de x2 restando, nos queda el logaritmo de y menos el logaritmo de x2, igual beta 0 más beta 3, logaritmo de x3 menos logaritmo de x2 más y, y al terminar de reescribirla por las propiedades de los logaritmos, nos queda que el logaritmo de y sobre el x2 es igual a beta 0 más beta 3 por el logaritmo de x3 sobre x2 más u. Y vemos de esta forma que dado que tanto el producto como el capital, o sea, el y la x3, se encuentran divididos por la x2, tenemos las dos todo expresado en términos de unidades de trabajo. Y sobre x2 nos queda la relación producción-trabajo, x3 sobre x2 nos queda la relación capital-trabajo. Una vez que estimamos beta 3 para este modelo, el beta 2 lo llamamos con facilidad porque recordemos que el beta 2 es 1 menos el beta 3. Este modelo, este procedimiento, puede generalizarse a cualquier modelo con cualquier número de variables explicativas y más de una restricción. Sin embargo, tenemos que corroborar que esta restricción sea válida. Hasta aquí lo único que estamos haciendo es estimar el valor de beta 2 y beta 3 a través de un modelo restringido, pero vamos a aplicar la prueba F para testear la validez. Para eso vamos a utilizar, como decíamos, la prueba F. Vamos a tener nuestra estimación con restricción y sin restricción. Y vamos a definir algunas variables. M va a ser el número de restricciones lineales, en nuestro caso va a ser 1. K es el número de parámetros en la regresión no restringida y N es el número de observaciones. Entonces, el F va a ser la suma de cuadrados de residuos de la restringida menos la suma de cuadrados de residuos de la no restringida, todo esto dividido por el número de restricciones lineales sobre la suma de cuadrados de residuos de la no restringida sobre n menos k, número de observaciones menos parámetros de la regresión restringida.
podemos reescribirlo en términos de errores al cuadrado estimados, restringidos y no restringidos, y podemos expresarlo en términos de esta forma de R cuadrado. Entonces nos queda que F es el R cuadrado de la no restringida menos el R cuadrado de la restringida sobre M, todo esto dividido 1 menos R cuadrado de la no restringida sobre N menos K. Este valor lo vamos a comparar con un F que vamos a obtener de la tabla, que sigue una distribución con M grados de libertad en el numerador y N menos K grados de libertad en el denominador. De esta forma, vamos a poder tomar una decisión si el F crítico que obtenemos de la tabla es mayor que el F estimado. No vamos a rechazar la hipótesis nula y en caso de que sea menor, vamos a rechazar la hipótesis nula y por lo tanto no se va a cumplir la restricción que estamos incorporando. Hasta aquí entonces estas pruebas de restricciones para regresión múltiple. En el próximo módulo vamos a finalizar con estos problemas de inferencia para regresión múltiple para adentrarnos en ya nuevos temas. Espero que este módulo haya sido de mucha utilidad. Les agradezco por estar aquí y quedo atenta a sus comentarios. Nos vemos en la próxima.